La violencia es una imposición de una ideología, de una forma de ser o de algo que queremos dar a conocer, no de buena gana, sino pasando sobre la libertad del otro. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la violencia que ha existido en las marchas feministas. Bienvenidos a Lilian Sotelo, psicoterapeuta. Pueden seguirme en mi página de Facebook, YouTube y Spotify bajo el mismo nombre. Y para mí es un gusto en esta ocasión contar como invitada con la doctora Marieli de los Ríos Uriarte. Ella es coordinadora del Instituto de Humanismo en Ciencias de la Salud de la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac, México. Bienvenida, Marieli, gracias por estar en este espacio. Muy buenas noches, gracias Lilian, muchas gracias a todos los que nos están escuchando en estos momentos. La verdad es que para mí también es un verdadero placer estar contigo y compartir estas reflexiones acerca de un tema pues que lo tenemos a flor de piel y más en un país como el nuestro, que es el tema de la violencia. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Y claro, bueno, quiero saber, desde tu punto de vista, desde la bioética, desde la filosofía, eh, ¿por qué o cómo podemos eh, como que ver o tener como una postura frente a los hechos que se han suscitado de violencia en las marchas feministas, donde las mujeres están pidiendo la despenalización del aborto, por ejemplo, el que no perdamos a una mujer más, o sea, que las autoridades realmente resguarden y velen por la seguridad de las mujeres. Mira, yo creo que en realidad lo que hay, el telón de fondo de muchas de estas manifestaciones de la violencia, es un reclamo legítimo. En primer lugar, yo creo que hay que aclarar eso, es decir, hay una voz de hartazgo importante que reclama no solamente un tema de justicia, sino que reclama sobre todo visibilidad. Y aquí lo primero habría que hilar fino entre dos conceptos fundamentales, que es por un lado el tema de la violencia y por el otro lado el tema de la agresión. No son lo mismo. A pesar de que a veces la violencia se manifiesta con actos agresivos, no son lo mismo, hay que distinguirlo. Mientras que la agresión responde más a un instinto que tenemos cuando nuestra propia vida o la vida de nuestros seres queridos o la vida de un grupo al que pertenecemos puede verse en riesgo, y prácticamente pues viene un instinto de defensa de la propia vida y de defensa de la vida de los demás, ¿no? Sobre todo también cuando tenemos situaciones en donde las necesidades vitales de una persona se les están negando. O se le ha negado históricamente. Entonces, la agresión es un aspecto natural, instintivo. Mientras que la violencia, como bien dijiste al inicio, la violencia es un acto de decisión, es un acto que implica por un lado la racionalidad y por el otro lado la voluntad, es decir, implica la libertad. O sea, yo elijo ser violento. Frente a una determinada situación, yo elijo ejercer un acto de violencia que también efectivamente, como también dijiste tú, puede ir en contra incluso de la otra libertad, de la libertad del otro al que tengo enfrente. Entonces, me parece que en estos fenómenos que hemos visto en las últimas semanas, no nada más en México, este es un tema que está, pues sobre todo, particularmente mucho en América Latina, pero que también sucedió hace algunos años y sigue sucediendo en algunas regiones de Europa, de India, de algunas otras zonas de Asia, etcétera, y que lo vimos y que lo vimos y lo seguimos viendo en las noticias. Creo que lo que se mezcla son actos precisamente de defensa de la propia vida o de la vida de los semejantes o de la vida de los seres queridos. Pensemos en todas las madres que han perdido a sus hijas, pensemos en todas las hermanas que han perdido a sus hermanas o que no sé si las han perdido, pero por lo menos están desaparecidas. Esa es una situación incluso de una privación humana fundamental, que es la privación de los lazos de amor, de cariño, de hermandad que puede existir en una familia. Entonces hay aspectos de agresión, pero también hay ciertos otros subgrupos dentro de estas manifestaciones que deciden ejercer un acto de violencia.
y lo deciden con plena racionalidad y lo deciden con plena voluntad. Es decir, hay libertad para ejercer violencia, ¿no? Entonces, creo que en este sentido se mezclan muchos elementos, algunos legítimos, pero otros cuestionables. Claro, y como bien mencionas, sí existe un reclamo, existe un enojo, existe una frustración y cada una de estas emociones negativas, cuando estamos en masa, pues se conectan porque pues también hay que tener muy en claro que este tipo de fenómenos de de la comunicación no verbal en este tipo de eventos, o sea, los ánimos que muchas veces los definimos como tal, pues se van contagiando, las tristezas, las experiencias, como mencioné, las frustraciones de no encontrar una respuesta, es lo que en un momento dado lleva por elección, como bien mencionas, porque la violencia también es un factor aprendido, es un factor que se ve, que nos educamos con el ejemplo de quien estamos viendo que lo está ejerciendo, ¿no? Muchas veces la manera en cómo contestamos, la manera en cómo tratamos al otro, la manera en cómo nos estamos burlando de alguien, eso es un tipo de violencia. ¿Por qué? Porque le estamos faltando el respeto. Muchas veces consideramos que la violencia es ir y dar el golpe, ¿no? Eso es violencia. No, la violencia es verbal también, o sea, ignorar a alguien, hacerlo sentir no especial, hacerlo sentir menos, hacerlo sentir que no pertenece a un grupo o hacerlo a un lado porque es diferente o porque yo considero que no puede pertenecer a mi grupo también. Entonces, como bien dices, hay diferentes tipos de violencias. Cuando estamos en las marchas, pues empezamos a tener este tipo de información que nos va conectando con toda la multitud. Y estas son reacciones de grupo que se contagian. Es como cuando vamos a un concierto de rock o íbamos a un concierto de rock y empezaba el slam, todo el mundo se metía al slam, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, como funcionan en un concierto, también funcionan en las marchas. Y son los aspectos tan criticables, porque sí he escuchado que dicen, bueno, es que ellas también son violentas, ¿no? O sea, opiniones de algunos hombres es de que, ¿por qué se quejan de la violencia si ve cómo se comportan? ¿Por qué realizan actos vandálicos? Por qué tener que hacer este tipo de hechos? Sí, es que, mira, en realidad, más que hablar de tipos de violencia, yo hablaría de niveles de violencia, ¿no? Fundamentalmente yo hablaría de 3 niveles de violencia. Un primer nivel que es la violencia directa, es decir, la que vemos, que normalmente se ejerce de un individuo a otro, de un grupo de individuos a otro grupo de individuos. Y es palpable y es tangible y es lo que vemos que pasa a simple vista en las marchas, la violencia directa. Pero lo que hay detrás son otros 2 niveles de violencia que son todavía más peligrosos. Hay un segundo nivel de violencia que es la violencia estructural. Es una violencia ejercida, bueno, invisible a simple vista porque no hay un acto como tal manifiesto, sino más bien es la violencia perpetrada por instituciones. Es la violencia perpetrada por organismos, que pueden ser organismos o instituciones políticas, gubernamentales, hasta académicas o educativas, ¿no? Entonces, estas estructuras van ejerciendo ciertos procesos de opresión, de marginación, de invisibilización, de privación de necesidades básicas, y eso va despertando, claro, mucho enojo y mucha frustración y muchas emociones negativas en la gente que pueden estarse acumulando, porque además, en la mayoría de los casos, lo más peligroso es que estas instituciones son cotos de poder y 2, son impenetrables. Entonces, cuando hay una manifestación y no pasa la petición, pues esto genera el doble de enojo que ya generó la primera privación. Pero hay un tercer nivel que es todo lo que ahorita tú acabas de describir, que yo diría, personalmente creo que es el nivel más peligroso de la violencia, que es la normalización de la violencia, que deviene en una cultura de la violencia. Es decir,
todo esto que ahorita dijiste de que nos vamos contagiando con las emociones del otro y demás, pero es que también nosotros ya llevamos un bagaje aprendido, como dijiste, ¿no? O sea, ya lo hemos, esta violencia de pronto se empieza a colar en el día a día, en prácticas, en estilos de vida diaria, en formas tan sutiles que justo por ser tan sutiles son imperceptibles. Entonces, cuando nos damos cuenta de la violencia es porque ya la tenemos introyectada, desde las noticias que vemos todos los días, los programas de televisión, los noticieros, las noticias que vemos en el periódico, los videojuegos de los niños que ya son profundamente violentos y entonces se van permeando, son sutilezas que van permeando nuestra forma de pensar, nuestra forma de comportarnos con el otro, nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresar nuestras ideas, etc. Y que al irnos permeando tan sutilmente, de pronto conductas que de suyo no deben de ser normalizadas, de pronto las normalizamos. Y eso, creo yo, que de los 3 niveles, esa es la más peligrosa, porque entonces ya se nos hace normal que existan estas marchas. Y el problema no es la marcha, el problema es los actos de violencia que se ejercen en esa marcha, porque la marcha en sí misma es un acto rescatable, hay libertad de expresión y hay derecho humano a la libertad de expresión. Entonces, el problema es los actos de violencia que, uno, son perpetrados con plena libertad, pero dos, ni siquiera son pensados. Y no son pensados, simplemente suceden y suceden, pues sí, si quieres, por una especie de contagio o de psicología de las masas, pero también suceden porque los tenemos ya como sociedad, porque estamos muy cargados de eso, ¿no? Porque estamos enojados, porque estamos frustrados, porque tenemos una violencia estructural también muy importante y más en un país como México, donde ya no hay un fortalecimiento de las instituciones de impartición de justicia, de información, de aclaración de los hechos, etcétera. Y entonces, claro, toda esa frustración ejercida por las instituciones, pues de pronto encuentra un escape en una cultura de la violencia. Estamos insertos en una cultura de la violencia. Eso es muy peligroso, porque la cultura no nos damos cuenta de que estamos en ella hasta que ya cobra dimensiones imparables. Exactamente. Y aquí mencionas 3 puntos muy importantes que quiero resaltar. O sea, esta parte de esta violencia estructural que mencionas dentro de las instituciones. O sea, a mí algo que me llamó muchísimo la atención en estas últimas marchas que se han suscitado en la Ciudad de México es de que ya no llegan a la explanada, o sea, del Zócalo, ya no llegan. O sea, ya tienen un cerco de policías, ya no llegan, o sea, y dices, esto es un tipo de violencia estructural con todas sus letras. ¿Por qué? Porque ¿dónde realmente está la libertad de expresión? Ah, sí, vete y haz tu relajo acá, pero de aquí para acá no pasas. ¿Por qué? Porque considero que está normalizada este tipo de violencia porque es un tipo de violencia dentro de mi cultura mexicana. Que hombre o mujer que ocupa un puesto en el gobierno, pues estoy como que afín a este tipo de manera de tratar a la gente porque así crecí, así fui formado y lo veo normal. Entonces, ¿qué rollo con estas mujeres que están haciendo tanto relajo por algo que tenemos estructurado en nuestra cultura? O sea, es normal ser violento dentro de la cultura mexicana. Es normal pegarle a la mujer. O sea, ¿por qué? Porque el hombre tiene ese derecho. Es su mujer, es su objeto de pertenencia y entonces tiene todas las de ganar y tiene todo el derecho de golpearla si quiere. Porque así ha sido de generación en generación. Y actualmente los que nos dedicamos a la cuestión de la filosofía, psicología, sociología, historia, etcétera, es saber, espérate, no, detente tu tren un momentito y date cuenta de que esto no es normal, no es correcto. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el resultado? Que este tipo de formación y este tipo de estructura cultural te ha dado dentro de tu sociedad. ¿Qué opinas?
Sí, es que de hecho, tal cual, así como lo dices, ¿no? O sea, hay por un lado el poder institucionalizado, tú recordarás a Foucault, este panóptico que está tratando de controlar todo desde las instituciones y desde las organizaciones, repito nuevamente, gubernamentales, pero también permean las instituciones educativas, ¿no? O sea, es decir, se cuela hasta en los espacios más nobles que pudiéramos llegar a pensar. Pero por otro lado, también está esta cultura o estos aspectos, estas prácticas, estos discursos, estos aprendizajes no conscientes, no racionalizados, que de pronto se van pasando de generación en generación, como lo dices, y que de pronto nos parece normal. Y en México particularmente, no solamente el tema de la violencia, sino el tema de la violencia hacia la mujer. Lo tenemos ya demasiado introyectado. Por eso actualmente creo, y por eso rescataba yo al inicio, el reclamo legítimo de la mujer, ¿no? El reclamo legítimo por años, no solamente de violencia, sino años de invisibilización de la violencia. Es que la violencia duele, pero lo que más duele es que se invisibilice esa violencia, esa marginación, esa exclusión del espacio público de las mujeres, ¿no? Entonces, creo que es importante, ¿no? Hablar efectivamente de un algo que tenemos que empezarnos a dar cuenta. O sea, no es posible que simplemente nos quedemos con la marcha. Me parece importante hacer la reflexión, una especie de hermenéutica de la marcha, en donde seamos capaces de decir o de ir, Ignacio Ellacuría, un filósofo que tú sabes bien y conoces bien, que de eso hice mi tesis, Ignacio Ellacuría decía, hay que ir a las causas profundas de la violencia, no a las causas superficiales, porque nos quedamos con las causas superficiales y entonces las lecturas que tenemos de las marchas es esto que tú estás comentando, es que violentan, son agresivas, destruyen monumentos, grafitean paredes, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una lectura muy superficial. Lo que hay que hacer Exacto. es... Y perdón que te interrumpa, es una lectura muy superficial que lamentablemente los medios de comunicación y las autoridades ahí se quedan y la sociedad en general. Pero precisamente es ver este punto que estás en segundos de desarrollar. Platica. Sí, es eso, o sea, es ir a las causas profundas de la violencia. Y esas causas profundas implican un análisis reflexivo, implican tiempo de asimilación, implican diálogo con los agresores o supuestos agresores, implican procesos que a veces tardan años en darse. A veces uno tiene que rascarle hasta la propia historia y a la historia del país, porque no es la misma la historia de un país como México, con un gran mestizaje cultural, a la historia de un Estados Unidos donde no hubo esta mezcla de razas. Entonces, las manifestaciones que están dando en los Estados Unidos son radicalmente opuestas a las manifestaciones que tenemos en México. Y si verdaderamente hacemos este análisis, lo que hay detrás son causas profundas muy distintas, que tienen que ver incluso, repito, con la propia historia de los países. Entonces, ir a las causas profundas es tomarse en serio estas manifestaciones y no quedarse en lecturas superficiales o en una hermenéutica de la violencia simplemente como un fenómeno aislado del resto de otros fenómenos. La violencia va enraizada en otros fenómenos y tiene que ver con las estructuras y tiene que ver con los lugares de trabajo y tiene que ver con la familia y tiene que ver con la educación y tiene que ver con los discursos que hemos aprendido generación tras generación sin cuestionarlos. Entonces creo que hay que ir a las causas profundas de la violencia, pero más importante también hay un segundo paso muy importante que también Ignacio Ellacuría menciona, que es empezar a tomar la decisión. O sea, fíjate qué interesante, porque yo dije al inicio, la violencia es una decisión, o sea, implica un acto de libertad, de decidir ser violento. Entonces, la única forma para comenzar a erradicarla es igualmente una decisión. O sea, es tomar la decisión de empezar a caminar en la dirección contraria. Y la dirección contraria se llama paz, ¿no? La dirección contraria, lo contrario a la violencia, pues es la construcción de la paz. Pero uno tiene que decidir. La paz no va a llegar así solita y no va a llegar de parte de nadie. Si uno no decide caminar en esa dirección, la paz no va a llegar. Entonces, es Exactamente. muy importante. Y es empezar a ver también, eh, es empezar a ver al otro, o sea, es empezar a respetar al otro en su ser
único, irrepetible y también diferente. Es empezar a respetar las diferencias, es empezar a comprender, como bien dices, las historias de vida y cómo todo esto se ha suscitado a lo largo de los años y a lo largo de los conflictos históricos, ¿no? Entonces aquí sí es un llamado a cambiar, que sí es una decisión de cambio para empezar a respetar y respetando yo, entonces empieza a permear un ambiente de armonía y por ende viene un ambiente de paz. Exactamente, y es que este respeto que mencionas de la alteridad, no nomás respeto, porque creo que también el respeto a veces puede ser confundido con tolerancia. Más Ujú, bien lo que tenemos que hacer es reconocer la igual dignidad del otro. ujú. Y esto me lleva también a pensar que a veces he escuchado discursos o a veces la gente confunde también el término de conflicto o no lo entienden en las dimensiones correctas. El conflicto responde a estas naturales diferencias que existen entre los seres humanos. Y no me refiero únicamente a hombre y mujer, me refiero a temas culturales, a temas históricos, a cuestiones, vamos, hasta medioambientales y geográficas, estas diferencias. Y estas diferencias generan conflicto, pues sí, generan choque de identidades. Pero el conflicto no debe de ser motivo para la violencia. El conflicto más bien debe ser motivo para la oportunidad. ¿Para qué oportunidad? Para la oportunidad de reconocer que en mi esencia puede existir y coexistir otra esencia. Entonces, el conflicto es sano hasta cierto punto. El conflicto nos lleva a la oportunidad de crecer y de crecer con el otro. Entonces, no hay que tampoco huirle a las diferencias, porque a veces queremos homogeneizar todo y que todo el mundo sea como nosotros. Y eso, pues evidentemente, además de ser una utopía inalcanzable, como toda utopía, eso pues no nos va a llevar a un choque que no vamos a poder solucionar, ¿no? Parte del proceso de decidir construir la paz en vez de abonarle a la violencia, tiene que ser el reconocimiento de las diferencias naturales que existen entre todos los seres humanos y que esas diferencias, lejos de llevarme a mí a su aniquilamiento, deben de llevarme al enriquecimiento personal. Exactamente. Pues muchísimas gracias, Marieli, por esta charla. Creo que ha sido muy interesante. ¿Dónde te pueden contactar las personas que están escuchando o viendo esta cápsula? Gracias, Lilian. Pues la verdad es que para mí también siempre es muy enriquecedor platicar contigo y con tu auditorio. Pues estoy en Facebook simplemente como Marieli de los Ríos. Bien, pues sin duda un tema que tenemos que reflexionar es cambiar hábitos que tal vez también tienen que ver con la cuestión de la violencia, cambiarnos el chip para empezar a cuestionarnos, a no empezar a ver las cosas o tomar o realizar decisiones desde una cuestión superficial, sino irnos a la raíz, al origen, rascarle un poquito más para entonces entender el porqué de estas reacciones, el porqué de estos conflictos y no verlos como algo de, ay, es que siempre ha existido y siempre existirá, porque sí, siempre han existido, pero se pueden cambiar. Soy Lilian Sotelo, me puedes encontrar en mi página de Facebook, YouTube y Spotify como Lilian Sotelo Psicoterapeuta. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias.